El camino hacia el autoconocimiento. El autoconocimiento es una palabra clave. Este proceso ha sido considerado por todas las generaciones como un paso esencial para cumplir plenamente el arte de vivir, para adquirir el dominio de sí mismo y para desarrollar la personalidad. Un ser humano puede conocerse a sí mismo o a sí misma, reflexionando acerca de las acciones pasadas. Por este proceso de conciencia reflexiva, él o ella fortalece su concepto de sí mismo. Nuestro gran objetivo en la vida es no desperdiciar el tiempo. El conocimiento de sí mismo es la vía para llegar a ser lo que toda persona desea ser. Este proceso de descubrimiento propio se inicia con el hecho de tener conciencia y continúa hasta la muerte. Es una lección que nunca se acaba de aprender, algo que está esencialmente en curso. El conocimiento de sí mismo es una tarea difícil. Comienza con uno mismo, pero nunca termina allí. El conocimiento de sí mismo se fortalece a partir de la verdad. Al conocerse a sí mismo, el ser humano reconoce su ignorancia y se vuelve prudente cuando se esfuerza por superar su desconocimiento del mundo. Filosóficamente hablando, esta actitud es la base de la sabiduría, la vía que conduce a la verdad y al aprendizaje. Para que el conocimiento de sí mismo sea verdadero, se requiere el conocimiento y el entendimiento del cuerpo y de la psique, así como del medio ambiente en que uno vive, toda una antropología y discernimiento de la estructura del ser humano que subyace en él. El conocimiento de sí mismo solamente tiene significado si se convierte en una fuente de decisiones correctas, pues, por las decisiones, un hombre se hace persona y un joven se vuelve maduro. En este sentido, presupone disposición de la persona para cambiar. Sin esta disposición, muchos esfuerzos sinceros se desperdician, se malgasta mucha energía y se pierde tiempo, porque luchamos contra molinos de viento y buscamos defectos donde no existe ninguno. El único autoconocimiento provechoso y verdadero es el que surge de nuestra confrontación propia con valores normales, porque solo estos pueden abrir nuestros ojos a todos nuestros puntos débiles y a nuestras deficiencias, marcando en nosotros la diferencia entre lo que somos y lo que debemos ser. Al hombre o a la mujer que no ha descubierto todavía quién es, le resultará difícil crecer, tanto en el carácter como en las relaciones con los demás. El autoconocimiento te ayuda a hacer buenos y útiles tus poderes de voluntad, de inteligencia, de memoria, de razón, de reflexión. Te ayuda a mantener tu cuerpo con buena salud, te conduce al éxito en tus negocios, encamina tus energías hacia el bienestar de tu familia y de la sociedad. El autoconocimiento te ayuda a descubrir tu personalidad y a construir una mejor imagen de ti mismo. Siempre que ponemos en nosotros mismos un interés solo psicológico y así analizamos nuestro carácter a modo de meros espectadores, buscamos un autoconocimiento falso y estéril. Luego concebimos nuestro carácter no por algún estándar de bueno o malo, sino en completa neutralidad, como si estuviéramos analizando algún fenómeno de la naturaleza exterior. Dejamos a un lado nuestra solidaridad con nuestro carácter y nos miramos como si estuviéramos mirando a un extraño. El hecho de que la persona en cuestión resulte ser uno mismo solo intensifica la propia curiosidad, sin cambiar su calidad. Esta clase de autoconocimiento no está basado en ningún deseo de cambio y por lo tanto es por completo estéril desde el punto de vista del progreso. La verdad es que tal neutralidad de actitud excluye la exploración de las profundidades de la personalidad y hace imposible el adecuado autoconocimiento. La vida es una mezcla de luces y de sombras, de bueno y de malo, de debilidad y de fortaleza. Estos son factores positivos y negativos que nos da miedo descubrir. Los términos persona, yo mismo y yo son sinónimos. El concepto expresa la noción de permanencia, el yo sustancial. Una persona humana es un animal racional e individual. La individualidad expresa la idea que uno tiene de todo aquello que lo hace racional y único. Dios. La palabra abstracta personalidad viene de la palabra persona. Siempre que se habla de personalidad, se le considera a esta casi como algo sagrado que no debe ser alterado. La teoría de la personalidad fortalece la llamada filosofía de la vida. Ella explica la composición psicológica de la persona y su motivación humana. La mayoría de la gente no se da cuenta de su personalidad.
No saben que poseen potencialidades y habilidades escondidas que los dotan de energía dinámica para su propia personalización y socialización. Con la dimensión moderna del autoconocimiento, somos testigos de que uno se transforma a sí mismo bajo la influencia de nuevas ideas y de que las muchas innovaciones en la esfera de la cultura tienen implicaciones en el diario vivir. Somos conscientes de que no hay vida real, no hay crecimiento real y cambio en el camino de la vida hasta que transformemos nuestra visión y percepción de la realidad, de la monotonía a la identidad creativa, de la indiferencia al entusiasmo, de la mediocridad a la excelencia. Los elementos constitutivos del acto humano son el conocimiento previo del entendimiento y la voluntad libre. Hablamos de previo conocimiento porque es este el que determina la moralidad del acto. Un acto es moralmente bueno o malo cuando el entendimiento percibe su bondad o su malicia antes de que el acto se realice y de que la voluntad lo escoja. Ser libre es poder escoger y querer escoger. Es vivir de acuerdo con la propia conciencia. El trabajo es satisfacción. Quien trabaja aprende, desarrolla sus facultades, sale de sí mismo y trasciende. Entendido correctamente, esta clase de crecimiento es más precioso que cualquier clase de riqueza que pueda ser amasada. Lo que cuenta es lo que uno es, no lo que tiene. Algunas personas, por complejos formados al principio de la infancia, han echado a perder esta felicidad y crecimiento en el amor a sí mismas. Han perdido su autoestima y no pueden amarse porque no ven ningún valor en su persona. Por consiguiente, sus relaciones con los demás son tensas. Una visión propia, que surge de un amor centrado en sí mismo, egoísta, posesivo, y que se busca a sí mismo, significa una catástrofe porque es solo una búsqueda dinámica de poder, posesiones y disfrute de todo aquello que conduce a la propia satisfacción personal. Un amor propio genuino es la alegre aceptación de sí como del valor único, como una imagen de Dios. Debemos ser conscientes de que, para obtener un retrato fiel de nosotros mismos, necesitamos la ayuda de otros. Necesitamos vernos como los demás nos ven, escuchar lo que otros dicen de nosotros. Somos una mezcla incongruente de lo que es correcto e incorrecto. No nos damos cuenta de que no somos una persona, sino en realidad tres personas. La persona que pensamos que somos, la persona que los demás piensan que somos, la persona que en realidad somos. Cada uno de nosotros recibe ayuda para lograr el autoconocimiento y la propia identidad, a través de una relación apropiada con los otros y con el mundo. Por medio de esta interacción entre nosotros y las diversas facetas de la realidad externa, aprendemos mucho acerca de nuestra personalidad, así como de nuestras fortalezas, debilidades y talentos. El encuentro con otras personas es especialmente importante. Un psicólogo sostiene, parece ser otra realidad que ningún ser humano puede llegar a conocerse si no es como resultado de revelarse a sí mismo frente a otra persona. Si podemos ayudar a una persona a conocerse a sí misma, también debemos ser conscientes de que, al hacer observaciones o expresar juicios sobre los otros, tenemos que ser prudentes, imparciales y transparentes, porque nunca conocemos los hechos completos y toda la persona. Supongamos que la persona con la que tienes que vivir eres tú mismo. Quizás sea esto lo que debes hacer para lograr el conocimiento de ti mismo. Por supuesto, si no tienes autoobservación, es posible que en realidad imagines que esta sería una situación ideal. No hay límites para la vanidad y la presunción. Ahora, al colocarte en el puesto de otra persona, también te estás colocando en su punto de vista, en cómo te vería, te oiría y te experimentaría en tu comportamiento diario. Te estás viendo a ti mismo a través de sus ojos. Aprendemos a conocernos a nosotros mismos, nuestro carácter, a través de otros. Si los escuchamos con atención y con amor, si podemos mirar a la cara del que habla y reconocerlo como nuestro hermano. Finalmente, aceptemos las observaciones con gratitud y aprecio. Pero no oscurezcas la vida cayendo en el modelo de otra persona. Sigue el tuyo propio. Cada vida tiene su modelo individual. La identidad es una relación adecuada con uno mismo y con los otros. Mi identidad soy yo mismo. Yo estoy siempre en mí. No me puedo separar de mí mismo. El problema de la identidad se resuelve programando una vida de autoaceptación y fidelidad.
acéptate como eres. Esto indica una integración de autoconocimiento y crecimiento, al mismo tiempo que da al yo la fuerza necesaria para un compromiso total con la vida. Descubrir la propia identidad es ser consciente de los recursos individuales. El sentimiento de identidad se desarrolla por la relación con los otros y con aquello que nos rodea, físico o moral. Esto te hace sentir que existes y vives, que eres amado y aceptado como tal por otros, por tu familia, por tu vecino, te sientes a gusto en la cultura a la cual perteneces. La identidad de una persona no está escrita en piedra, más bien es tan fluida como el fluir del tiempo y de las circunstancias cambiantes de la vida. Debe ser redimida constantemente por el renacimiento. También la gente joven busca a tientas una identidad. Antes de alcanzar el equilibrio y la madurez del adulto, entran en el período de la adolescencia, un tiempo de rebelión y de sentimientos negativos. Es el tiempo de muchos cambios importantes y rápidos. Casi de repente, el esquema corporal cambia de la niñez a la apariencia de un joven adulto. Con el cambio de la apariencia física y las relaciones de la personalidad, es comprensible que el joven difícilmente se reconozca a sí mismo. Experimenta una crisis de identidad. El fortalecimiento de la identidad presupone un proceso a través del cual uno discierne, escoge, cambia, transforma sus referencias identificadoras, integra las nuevas experiencias en el comienzo de la vida real. En tiempos de crisis de identidad, todos queremos saber ¿quién soy yo? ¿Qué significado tiene mi vida? Para responder estas preguntas, la persona debe tener una sensación de ser diferente de otros, una sensación de unidad, sin la cual él o ella no tendría estabilidad para lograr una conciencia, un sentimiento de autoestima, según el cual el ser humano logre la libertad y la autonomía para tomar decisiones. La identidad tiene muchas caras. La identidad psicológica es la conciencia interna de los valores personales respecto a autoridad, familia, sociedad, trabajo o Dios. La identidad negativa es la difusión de la identidad. A pesar de la aparente rebeldía contra toda forma de autoridad, el joven no sabe lo que quiere y de ordinario es muy sensible a lo que los demás piensan de él. La identidad confusa no necesariamente rechaza la autoridad por reconocimiento personal. Si ésta se niega, la gente joven permanecerá en una condición de andar a tientas y en búsqueda. La identidad positiva es la habilidad de usar las tensiones de una manera positiva. Exige una percepción exacta de la realidad, libre de distorsión emocional. También exige que uno sea capaz de ver a otras personas desde el valor de su dignidad humana y no simplemente con su valor de relación con las propias necesidades. La identidad dinámica significa que el centro de la personalidad permanece y es el propio yo fundamental, pero la persona cambia de humor, de actitud, de perspectivas y de apreciación de sus semejantes y sin embargo es de algún modo la misma. La identidad eficiente desafía las crisis de la vida con habilidad y equilibrio entre un valor personal propio y la importancia de uno para otras personas. Una sensación de seguridad personal hace posible adaptarse a otros sin ser amenazado por pérdida de dignidad. La identidad social es la adecuación en las relaciones interpersonales. Solo se mantiene a través de relaciones positivas. La incapacidad para aceptar y amar a otras personas significa egocentrismo, lo cual impide el desarrollo de la personalidad. La autonomía personal es necesaria para el logro de la propia identidad. La identidad religiosa es la fe en Dios. Su gracia nos capacita para cultivar una sana aceptación de sí mismo y para atrevernos a ser nosotros mismos en todas las situaciones. Cuando una persona descubre quién es delante de Dios, él o ella se vuelve más coherente, más íntegro, más acorde con la sabiduría tradicional y la inspiración personal. El compromiso da significado a la vida. El ser humano es una unidad de cuerpo y alma. Estos dos principios de su composición se dan juntos, viven juntos, y en cierto sentido dejan de existir al tiempo. El ser humano no es solo alma, ni solo cuerpo, es un todo organizado, una persona. En mi vida diaria yo soy mi cuerpo, y como tal estoy sometido a todas las leyes de la materia.
La suciedad, la enfermedad y muchos otros factores pueden contribuir al funcionamiento inadecuado de nuestros cuerpos. El alma es el principio del cuerpo que actúa, hace que exista como cuerpo, le da forma, lo unifica, lo posee y lo desarrolla. El alma hace al cuerpo sensible. Todo el cuerpo forma un sistema homeostático o autorregulador, con una estabilidad dinámica en la cual una entrada constante de materia y energía está balanceada por una constante salida de actividad. El sistema coordinador de los nervios y de las glándulas endocrinas es el principal, pero no el único, sistema orgánico del cuerpo. También están 1. El sistema óseo-muscular que sostiene el cuerpo, protege sus partes, lo ayuda a moverse. 2. El sistema que cubre con una piel protectora pero sensible. 3. El sistema digestivo que procesa la comida y la bebida. 4. El sistema respiratorio que aspira oxígeno y elimina los residuos gaseosos. 5. El sistema circulatorio que carga oxígeno, comida y secreciones endocrinas a través de todo el cuerpo y elimina residuos. 6. El sistema reproductor, mediante el cual los padres engendran hijos semejantes a ellos, pero cada uno de ellos está individualizado por una nueva combinación de rasgos. 7. El sistema excretor que elimina residuos. Hay una nueva definición del ser humano. Somos animales que nos creamos a nosotros mismos. Tenemos el poder, el conocimiento y los medios, no solo para mantener el funcionamiento adecuado de nuestros cuerpos, sino también para impedir el mal funcionamiento y las enfermedades antes que ellas aparezcan. La mente y el cuerpo están tan unidos que su estado de salud no puede menos de tener sus efectos en nuestros nervios. Debemos dedicar tiempo a nuestra salud todos los días, porque es posible que mañana no tengamos tiempo para ella. Es un deber aspirar aire fresco siempre que sea posible. Sobre todo, refresquémonos mental y físicamente relajándonos y aprendiendo a distensionarnos. Otra clave importante para el cuidado del cuerpo y de la mente es un sueño normal y regular. Cuando dormimos hay una renovación dentro de nosotros tanto mental como física. Un ser humano es movido a la acción por el corazón, es decir, por los sentimientos y las emociones que son controlados por la voluntad. La voluntad es la habilidad que nos permite hacer elecciones y tomar decisiones acertadas. Es la facultad por la cual uno puede cambiar y controlar los propios valores y de esta manera determinar qué camino será el más eficaz entre varias alternativas. Si el entendimiento y la voluntad son lo más importante desde el punto de vista del control, el corazón o las emociones nos mueven a hacer aquello que consideramos deseable y provechoso. Hacemos las cosas que nos gustan. Adquirimos la personalidad que queremos. La emoción es una actividad compleja que afecta a toda la persona. Es un estado de sensación intensa, producida por un estímulo significativo. En esencia, es una reacción eficaz, caracterizada por cambios corporales especiales. La palpitación del corazón se acelera, la presión de la sangre sube, el azúcar de la sangre aumenta. Todos sabemos que la expresión facial de la persona contiene claves para varios estados de ánimo. Con frecuencia las emociones nacen de pequeñeces. Hay dos aspectos de la emoción: despertar emocional y alivio emocional. Mientras que el despertar emocional no siempre puede ser pronosticado y no puede confiarse en el alivio emocional, las crisis se pueden disminuir o suprimir por completo mediante un esfuerzo consciente. Si las detenemos cuando surgen, si evitamos los deseos débiles, las pequeñas debilidades y locuras pueden hacer hermosa la vida. Hay dos maneras de enfrentar una situación que nos causa tensión emocional: luchando o huyendo. Una vez que tomemos una decisión firme, estamos en la dirección correcta hacia la salud y esa decisión debe llevarse a cabo. Las emociones que organizan y controlan nuestra vida pueden dividirse en dos categorías amplias: amor y temor u odio. El amor es la respuesta positiva a la realidad. Corresponde a algún objeto concreto como uno mismo, los padres, los hermanos, los amigos, o a una cualidad abstracta como la belleza, la dicha, la paz, la serenidad. El amor lleva a una madurez progresiva de los sentimientos del ser humano y a un conocimiento genuino de la personalidad. Cuando el objeto de nuestros sentimientos y emociones corre peligro, se experimenta miedo de inmediato y si es atacado,
entonces surge la ira. Como las emociones negativas tienden a predominar en nuestra vida diaria, nos ocupamos de algunas de ellas para comprender mejor nuestro comportamiento. No podemos alcanzar serenidad y madurez mientras tengamos demasiados altibajos emocionales. El temor está presente en todos los móviles de nuestra conducta. También desarrolla una sensación de cautela. Mientras exista una amenaza real, el temor, en una forma modificada y controlada, es necesario y saludable. Tiene muchos nombres y se revela de muchas maneras. Está en algún lugar, en el fondo de cualquier obstáculo que enfrentamos. Parecería que la cantidad de destrucción que se encuentra en los individuos es proporcional a la cantidad en que se reduce la expansividad de la vida. Con esto no nos referimos a la frustración individual de cualquier deseo instintivo particular, sino a la frustración de la misma vida, el bloqueo del crecimiento y la expresión de las capacidades sensuales, emocionales e intelectuales de la persona. La vida tiene un dinamismo interno propio: crecer, ser expresada, ser vivida. Parece que si esta tendencia se frustra, la vida experimenta un proceso de descomposición y de transformación en energías dirigidas hacia la destrucción. En otras palabras, la energía para la vida y la energía para la destrucción no son factores mutuamente independientes, sino que están en interdependencia invertida. Mientras más frustrada esté la energía para la vida, más fuerte es la energía hacia la destrucción. Mientras más realizada esté la vida, es menor la fuerza de la destructividad. La destructividad es el resultado de una vida no vivida. Hoy te invito a conocerte un poco más.